Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches. Sí, gracias. A ver, semana de todo. Sí, como siempre. Justicia, Sí. pandemia, elecciones en Estados Unidos, que más lejos o más cerca nos toca, de alguna manera nos toca. Bueno, todo este menú lo vamos a tener esta noche acá en La Rosca, más, obviamente, el dólar que yo estoy tratando de ir a comprar y no consigo. ¿No conseguís? No conseguís. No consigo. Pero bueno, Bueno, y vamos a tener dos invitados. y tenemos dos invitados. Tenemos en el piso al senador Luis Naidenoff, que está con jefe del bloque radical en el Senado. Sí, así es. Y vamos a tener después, para hablar un poco del tema de Estados Unidos, al doctor Carlos Perellana, ex embajador en Francia, especialista en relaciones internacionales. Y hay alguien más. Sí, bueno, claro, está como siempre el señor de León. ¿Qué haces, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, les voy a contar de Máximo Kirchner. Algunos dicen que está desaparecido. ¿Será que está enojado? Después vamos a estar chusmeando redes. Tengo unas perlitas para ustedes que sé que les van a encantar. Y después les voy a hablar de una reunión opositora en la que estuvo desde Larreta hasta Margarita Stolbizer. ¿Nosotros somos chimenteros, Pablo? ¿Eh? ¿Somos chimenteros, Pablo? ¿De la política? Sí. Absolutamente. Bueno, mientras vamos a hablar con el senador Naidenoff, Así es. vemos esto que hizo la producción. Ya salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al juez Castelli. La Corte Suprema de Justicia lo restituyó. Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal. Que solo busca eso. No busca que yo ponga jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Lo extraño es que haya aparecido la ministra solamente para esto. El mes que va a ser más complicado para la inflación es justamente el mes de octubre. Y no, la respuesta es que no es lo mismo, ¿no? Trump y Biden tienen dos posiciones diferentes sobre cómo enfocar la política internacional. Senador, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Gracias por estar. No, Le arranco con una pregunta intimista. ¿Cómo está la doctora? Bien, con su estilo. ¿Cuál sería? Dominio absoluto del Senado de la bancada del oficialismo, marcando los tiempos de la agenda política de la Argentina. En la Argentina, en el último año, en el Senado me parece que se visibilizó justamente esta agenda de la confrontación, que tiene mucho que ver con el pasado y con un estancamiento del presente. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con el armado de cuestiones judiciales y de poner freno con este tema que terminó en la Corte, se generó en el Senado de la Nación. Su estilo, su conducción política, que es indiscutida en el marco del Frente de Todos, también ha generado un enorme debilitamiento de la imagen del presidente. Yo creo que la conclusión al final del camino de estos meses es la decepción de muchísimos argentinos del presidente que esperaban otra cosa. Un presidente que convocó justamente al diálogo y a una construcción colectiva y termina desdibujado en cada paso que da. Y eso se siente con mucha fuerza en el Senado. Sin ir más lejos, las dos cartas de la vicepresidenta nos indican el camino. Sí, la vicepresidenta convocó un acuerdo, o claro, por lo menos hizo que convocaba a un acuerdo. Uno puede, digamos, no estar de acuerdo en esta idea de que los problemas de la Argentina hay que el reduccionismo del bimonetarismo, pero de que la Argentina necesita un acuerdo, nosotros siempre lo hemos sostenido. Ahora, también en esa carta, bueno, da para todos los gustos, ¿no? Hay una mirada muy fuerte para adentro diciendo no todos son las formas, tienen que ver con el fondo. Lo que pierde de vista la presidencia es que el fondo lo eligió ella, porque Alberto Fernández es producto de la construcción y de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que tiene que ver con el fondo es el problema central de la Argentina, es decir, más allá de rafecas,
más allá del fallo de la Corte, tiene que ver con un gobierno que no tiene plan, que no tiene hoja de ruta, que todos los días ha sembrado capital de incertidumbre. Creo que el denominador común de los argentinos es la incertidumbre, la inestabilidad, y la verdad que sorprende, ¿no? Porque me parece que, a ver, si hay algo que siempre se jactó cuando el PJ construyó una coalición gobernada por un hombre del peronismo, tenía que ver con esta idea de las certezas. Y me parece a mí que hemos navegado en el mar de la mediocridad y de la inoperancia en todo este tiempo. Ahora, Naidenov, bueno, hay un caso que es el caso de la vicepresidenta que se encamina y que da certezas. Digo, ¿qué piensa del fallo de la Corte en términos de que dio marcha atrás con la transitoriedad, con el traslado de dos jueces como Bertuzzi, ¿no? Que estaban definiendo y que estaban esperando, y este fallo parece que es muy claro en favor de la vicepresidenta? Desde lo comunicacional, pero yo creo que es un fallo de derrota para el gobierno y también para la vicepresidenta. En primer lugar, la Corte... derrota, dice usted. Derrota para el gobierno y para la vicepresidenta. Primero, convalida lo actuado por los propios camaristas. Sí, sí. Esto significa que toda la teoría del lawfare, en función de la supuesta nulidad por el mal accionar y la designación de estos jueces, fueron desterrados y se confirmó lo actuado por los jueces. En segundo lugar, si bien es cierto que la Corte vuelve o da pasos atrás en función de sus propios precedentes, al establecer un criterio de transitoriedad de los camaristas hasta tanto se llame a concursos definitivos, los jueces siguen en sus cargos hasta tanto se concreten los concursos. Y el tercer punto, el más importante de todo, tiene que ver con que la Corte destruyó la reforma judicial del gobierno. ¿Por qué? Porque la Corte establece un criterio que establece claramente que las subrogancias tienen validez en tanto y en cuanto esa subrogancia tenga como eje central un juez que previamente fue designado con los mecanismos que prevé la Constitución. Y la reforma, uno de los ejes de la reforma judicial, establece el criterio de jueces subrogantes para espacios vacantes. Es decir, donde hay un juzgado vacante, yo lo subrogo. ¿Qué te dice la Corte? Eso no va más. Donde hay un espacio vacante, hay un concurso. Hay un concurso. Entonces, bueno, así como uno puede decir, bueno, ¿cuál es el efecto contradictorio de la Corte? Bueno, es decir, no convalidar la propia acordada. Es decir, me parece a mí que los traslados en la Argentina tienen una historia de 70 años. Y acá, bueno, no hablemos de estos tres casos. Acá hay más de 65 jueces que fueron trasladados con los mecanismos y la práctica y los precedentes jurisprudenciales que la Corte avaló. Hoy, con esos 65 casos, hay una inestabilidad jurídica y fundamentalmente inestabilidad de los propios magistrados, ¿no? Por ejemplo, vos doy un caso, Severino de Cubría, ¿no? Claro. 30 años, ¿no? 30 años. 30 años. Pero ni siquiera tendría la posibilidad de concursar, porque excedía en el límite de edad. Bueno, en ese caso no tendría posibilidades de concursar, pero esto es para darnos cuenta de lo que generó la Corte por no establecer un criterio rector de decir, bueno, yo estoy de acuerdo, aquí en adelante, perfecto. No más traslados, concurso. Ahora, los traslados anteriores están firmes y consentidos para garantizar estabilidad. El gobierno y el procurador, ¿no? El presidente de la Nación propone como procurador al juez Rafecas, ¿no? Ustedes, bueno, en la semana, lo que hubo la semana pasada, fue que hubo lo que me parece una cuña que puso Carrió en la oposición, diciendo, bueno, vamos a apoyar a Rafecas que sea procurador, cuando antes la oposición había adelantado que no iba a darle la vara a Rafecas para que fuese procurador, más allá del tema del voto de los 2/3 o no, o de la mayoría simple, pero abrió una grieta. ¿Cómo está hoy la oposición con el tema de apoyar o no la designación del juez Rafecas como procurador de la Nación? Antes de mirar a la oposición hay que mirar al gobierno, ¿qué es el gobierno? Porque el gobierno impulsó el tratamiento del pliego de Rafecas, lo envió el 10 de marzo y el 12 de marzo tomó estado parlamentario. Desde el 12 de marzo, el Frente de Todos no movió una sola pieza para que se trate el pliego de Rafecas en el Senado. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿La ministra Lozardo, que dice hay que impulsar el pliego? ¿O Leopoldo Moró, que responde al Instituto Patria y dice ahora se acuerda Lozardo de Rafecas cuando hay otros temas para discutir en la Argentina? ¿Qué es el gobierno?
Parrilli, desde la Comisión de Justicia, impulsando una reforma de la ley del Ministerio Público para tratar de modificar los criterios de designación del procurador, o Doñate, que dice claramente, que expresa el kirchnerismo, que Rafecas ni ningún magistrado ni ningún funcionario le va a marcar la cancha al Senado de la Nación. A ver, hay contradicciones, ya fracturas expuestas. Entonces, antes de hablar de la oposición, de lo que nosotros podemos hacer en torno a Rafecas, yo no sé si Rafecas es el candidato del gobierno, porque, a ver, ¿gobierno es todo o es el Poder Ejecutivo o es Alberto? Y si se trata de Alberto Fernández, de Alberto Fernández al Senado hay un abismo. Ahora, Naidenov, igualmente digo, ustedes también tienen un lío porque, por un lado, Carrió impulsa Rafecas, desde el sector cercano a Larreta también lo impulsan, usted no está confirmando esta posición, y lo mismo pasa con el fallo de la Corte. Usted nos decía recién que no fue bueno para Cristina, mientras Carrió dijo que comenzó la noche oscura. Ustedes en Juntos por el Cambio también tienen un lío en las definiciones respecto de lo que pasa con la justicia. No, no es un lío. A ver, la doctora Carrió siempre fue honesta. Yo quiero decirle que la doctora Carrió habló, por ejemplo, conmigo de este tema hace más de 2 meses. Manifestó su preocupación por la embestida del oficialismo contra Casals, el procurador interino, que no cesa, hay más de 12 pedidos de juicio político, y en este sentido, bueno, expresó públicamente su voluntad de decir, bueno, acompañar al procurador o al candidato que propone el Poder Ejecutivo. La duda que nos surge, primero, Juntos por el Cambio está cohesionado, la decisión la va a tomar la mesa de Juntos por el Cambio. A nosotros no nos fractura ni un procurador ni una reforma circunstancial de la justicia. Bueno, pero en el Zoom que hubo el día de ayer no se pusieron de acuerdo, patearon el tema, entonces hay una indefinición. No, no es así, yo participé del Zoom y está el documento. La decisión que se deba adoptar en cuanto al procurador lo toma la mesa de Juntos por el Cambio. Ahora, no hablemos de Rafecas si ni siquiera sabemos cuál es el candidato del gobierno. Alberto dice que lo sostiene Rafecas, pero desde marzo a la fecha, el oficialismo no dio señales en el Senado de acompañar el pliego del procurador del presidente. ¿Ustedes acompañarían o están siguiendo la posibilidad de una reforma a la ley del Ministerio Público? Sí, nosotros estamos siguiendo la posibilidad de la ley de modificación del Ministerio Público. ¿En qué estarían de acuerdo? Nosotros estamos, primero, en que la mayoría de los 2/3 es inmodificable, porque los 2/3 tienen que ver con la vocación de acuerdo, porque estamos hablando del jefe de los fiscales en la Argentina. Y yo creo que ese es un requisito central y esencial. Y estamos de acuerdo en modificar, dejar de lado esta idea de un procurador prácticamente eterno, sino fijar un límite, también con respecto al tiempo y otro tipo de facultades. Ahora bien, siempre en el marco de la buena fe. Si vamos a hacer lo que está haciendo el oficialismo, con proyectos de la oposición, que nosotros solicitamos el retiro de los proyectos. Se los negaron. Se los negaron. Se los negaron, por primera vez de que tengo uso de razón y estoy en el Senado, proyectos de autoría de los propios senadores que solicitamos el retiro, cuando se somete a votación, votan en contra. Y estamos tratando una reforma del Ministerio Público con proyectos que los propios autores lo rechazan. Bueno, esto es el reino del revés. Este es el mundo del kirchnerismo duro en el Senado de la Nación. A ver, no termino de entender algo. ¿Cuál sería la trampa o el artilugio de utilizar los proyectos de la oposición de parte del oficialismo? ¿Para qué? ¿No podrían ellos motorizar un proyecto propio? Bueno, pero es la falta de valentía de decir, señores, respetar estos retiros y esto pensamos. Nosotros consideramos, qué sé yo, si hay que avanzar con un procurador dejando de lado la mayoría calificada por mayoría absoluta, eso se tiene que discutir. Y están con la chicana de lo que nosotros pensamos para dar una discusión de fondo. Pero yo me quiero... no deja de ser anecdótico, porque esto lo va a decir el tiempo. Lo que sí me quedo con lo del presidente de la Comisión de Justicia, que están a la espera del Consejo Asesor, el mentado Consejo de la Comisión Beraldi, del Poder Ejecutivo, que tiene una fecha del 18 de noviembre para brindar un análisis de lo que consideran cuáles son las reformas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa en la Argentina. Pero no confundamos las cuestiones de la oposición cuando miramos al procurador. Miremos al gobierno, miremos las contradicciones del gobierno que generan
un daño enorme en la vida cotidiana de los argentinos, no solamente en el mundo pyme, en la vida cotidiana de los argentinos. Ahora, Naide fue otra cara de la política. Digo, dice que habló con Carrió. Carrió dijo, Macri ya fue. ¿Qué piensa usted? ¿Se está por definir Macri sí, Macri no, dentro de lo que es la carrera presidencial en la oposición? A ver, el peor aporte que puede hacer Juntos por el Cambio a los argentinos es discutir en este momento si alguien fue o no fue. Primero, creo que nadie fue. El que está en política tiene un rol activo y es un expresidente que tiene mucho para aportar en el marco de la coalición. Y ya habrá tiempo para definir de acá al 2023 los posicionamientos y los perfiles. Por supuesto, yo voy a trabajar por un candidato que tenga afinidad con el partido al cual pertenezco. Pero nadie te regala nada en política y está muy bien. Pero me parece a mí que eso es anticiparnos. ¿Ustedes creen que la expectativa de la sociedad pasa por el liderazgo de Juntos por el Cambio? La gente está encerrada, una economía destruida. A ver, un país con un presidente que ni siquiera tiene la facultad de ponerse los pantalones largos para terminar con las barreras interprovinciales que garanticen la libertad de tránsito de las personas y de bienes y servicios. Entonces, creo yo que Juntos por el Cambio tiene que estar en otra cosa. Es decir, hay una crisis muy compleja, la pandemia agravó la crisis y me parece que nuestras energías tienen que estar por ese lado. Diálogo maduro, sí, pero estamos a un abismo del diálogo, cuando un presidente ni siquiera da un paso con un procurador porque tiene que mirar qué pasa en el Senado. Senador, gracias por estar esta noche. No, muy gracias amable a ustedes. Gracias, buenas noches. Nosotros, Daniel, mientras vamos a nuestro hábitat, pedimos la placa de pandemia al día de hoy. Ahí la tenemos. En las últimas 24 horas, 13.267 nuevos casos. Ya estamos en 1.220.000 casi. Siguen siendo muy altos los recuperados, también 1.030.000. Fallecidos en las últimas 24 horas, también cifra importante, 248 en la Argentina. Ya se está acercando a los 33.000 fallecidos. Sí, y aparte, bueno, en la puerta de mañana se anunciaría Así es. una nueva etapa por parte... Un cambio en el AMBA, por lo menos. No, en el interior no creo. Así es, del aislamiento al distanciamiento. Distanciamiento, sí, para, qué sé yo, por ahí el presidente se pone contento y de hecho ya no habla de cuarentena, ni escucha hablar de cuarentena en el AMBA. Va a haber una foto, parece el presidente con Axel Kicillof y con Horacio Rivera. Sí, una foto, ¿no? Se dice. No sé. Pero, ¿no? sé, ¿Pueden aparecer juntos, y vos? No sé si no va a ser el anuncio del presidente solo. Hay que ver. Todavía eso se estaba cocinando. Lo cierto es que, bueno, algunos temas todavía están en discusión. Lo hablábamos recién. Uno habla de distanciamiento y habla de fin del aislamiento y plantea, bueno, ¿qué pasa con el transporte público? Sí, ¿y qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con las clases? Bueno, son cosas que todavía están para definirse. Y el otro tema que tiene que ver con esto es dos detalles muy pequeños con respecto a la gran noticia de esta semana, que fue el anuncio de la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Sí. El gobierno anunció que el propósito es que en diciembre pueda comenzar la vacunación. Sí. Bueno, el gobierno ruso tiene previsto comenzar la vacunación en Moscú, que es el gran epicentro de la pandemia, recién a fines de enero. Con lo cual me pregunto, ¿cómo hará la Argentina para empezar en diciembre? Sí. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Pero las que quieras, si te las puedo contestar, Recién dale. hablábamos con Naide nos decía que para él el fallo de la justicia, el fallo de la Corte sobre los dos jueces, ¿no? Sobre Bruglia y Bertuzzi, que estarán en su cargo transitoriamente, pero que van a tener que ir a concurso si quieren mantenerse en sus cargos, bueno, no había favorecido a la vicepresidenta. ¿Vos pensás que no favoreció a Cristina Fernández de Kirchner? No, yo creo que en un punto sí la favoreció. De hecho, el gobierno y la presidenta pedían el fin de los traslados transitorios. Esa decisión la Corte la tomó.
A ver, ¿qué pasó acá? La Corte estaba en un quilombo, dicho así, en criollo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, hay que sacarse el sombrero, lo digo honestamente, la resistencia jurídica de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fue encomiable. No se escuchó una sola acusación contra ellos que no fuera la defensa que ellos hacían del lugar que ocupaban. Lo cual no es muy frecuente en el mundo de la justicia en la Argentina. Dicho esto, digo también, acá claramente, como la Corte tenía que salir de este brete, en el cual, según muchos jueces de ahí adentro, los metió Carlos Rosenkrantz cuando los juntó para aceptar el per saltum. ¿Qué hicieron? A ver, acá hubo una conversación. ¿Esto es así? Hubo pacto. Qué fuerte que es eso. Y bueno, no, escúchame, decir que hubo una conversación, Ahora, un pacto, un arreglo, un acuerdo. Yo estoy para la diplomacia. Hubo conversación. Se conversó con la Casa Rosada, se habló con el presidente y se habló con especialistas de la oposición. El gran hablador fue el abogado de Rafaela, Ricardo Lorenzetti. ¿Cómo se compensó la satisfacción a Cristina que los jueces son transitorios? Se compensó diciendo son transitorios, pero deben ser reemplazados por jueces con nuevos concursos, que no es lo mismo que un concurso ampliado, que es lo que pensaba hacer el kirchnerismo. Utilizar concursos ya realizados, ampliarlos y meter gente en la Cámara Federal. Los nuevos concursos son procedimientos muy engorrosos. A ver, te doy un caso. Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal, tardó 9 años el concurso entre que arrancó su postulación y llegó a ser camarista. Sí. También la Corte lo que hizo es falló hacia atrás, digamos, ¿no? La Corte había dispuesto en la acordada 7, el 18, que, bueno, pues estaba la transitoriedad de los funcionarios y que no tenían plazo. Ahora lo que dice es, esta gente se tiene que ir fallando para atrás, no para adelante. Y además generando, como lo explicó muy bien el senador, generando un descalabro en el mundo judicial sobre, bueno, ¿qué pasa? Hay casos, mencionó el caso de Servini, que es un caso emblemático. Otro es el del juez gallego Fedriña de la Cámara Contencioso Administrativa, que se excusó cuando tuvo que fallar sobre Bruglia y Bertuzzi porque él es un juez trasladado. Bueno, él tiene que volver a la Cámara de Origen Civil y Comercial. Ahora, ¿sabes lo que pasa? En el lugar de él ya hay un juez que ganó por concurso. Bueno, mira vos. El caso de Servini Cubrí hace 30 años transitoria, así que no tiene problema. Bueno, ¿a cuánto compró el dólar? ¿A cuánto compró el dólar? Hace 5 días que baja el dólar, en el paralelo. 157 es el precio. ¿Te acordás que había llegado a 195 y todo? O sea, que ya estamos muy bien. Ya estamos muy bien, ni nada que se le parezca, pero lo que hay es un ministro Guzmán con más aire que se reúne con la Asociación Empresaria Argentina y que defiende su encontrarse para charlar. Dijo una frasecita muy parecida a la de Kirchner, a la de Máximo. ¿En qué sentido? Los empresarios deben entender que la política la dirigimos nosotros. Sí, la hacemos nosotros. Dijo varias cosas. Dijo eso, que la política la hacemos nosotros, que el gobierno hace la política. Los empresarios seguramente van a decir que es así y que está muy bien que la política debe ser así, además. Debe ser así. Pero bueno, lo que dijo el ministro es que están en 60, 90 días de estabilidad, que esto es lo que se necesita, ¿no? Haciendo lo que se está haciendo, que es vendiendo títulos, ratificando que no se va a devaluar y tratando de estabilizar las cosas, a la vez que anunció que va a haber un plan de 5 años donde la Argentina, que hoy tiene un déficit fiscal de 8% del PBI, en los 5 años llegaría a 0, ¿no? Es una promesa de ir reduciendo los gastos, mejorando la recaudación y por lo tanto bajando el déficit. ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero aparte para dar la idea de que no va a haber descalabro en términos de emisión de dinero. Una de las cosas que dijo es que el Banco Central no le va a pedir más al Banco Central adelantos transitorios hasta fin de año, son 60 días.
Igualmente el Banco Central le va a pasar parte de las utilidades al Tesoro Nacional, que también es emisión, pero lo que se está viendo es que Martín Guzmán está bajando un poco lo que implica en términos de gasto, ¿no? De hecho, está pendiente un IFE 4, ¿no? Que se viene pateando para adelante, se va llevando para adelante. Entonces, entre el IFE 4 que se patea para adelante y que no se sabe a cuánta gente puede llegar a alcanzar, si es que sale, diciendo que no le va a pedir un auxilio extraordinario al Banco Central para fin de año. Digo, a fin de año, en general en diciembre, los gastos aumentan por motivo del aguinaldo, del medio aguinaldo, de las fiestas, y por lo que en la Argentina siempre representa, en una Argentina tensa, el fin de año. Siempre, ¿no? Con lo cual, Guzmán, reuniéndose con los empresarios, vendiendo títulos para calmar al dólar, la está llevando, y el paralelo, el blue, que estaba en 195 pesos, ahora está en 157. Mucha gente debe haber perdido plata. La idea es estabilizar, frenar, ir llevándola, ¿no? Vos dijiste Fondo Monetario. Sí. Dijiste negociación. Sí. Eso es Estados Unidos. Sí. Nos está escuchando el doctor Carlos Perellana. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? Bien, ¿cómo anda usted? Perfecto. Bueno, me alegro mucho. A ver, es difícil agarrar la punta del ovillo de esta situación. Vamos a empezar por lo más conjetural y por algo que dijo el ministro de Economía hoy, Martín Guzmán, que no era lo mismo para la Argentina que ganara Joe Biden que fuera reelecto Donald Trump. Mire, yo no sé a qué se refirió el ministro o de qué estaba hablando en concreto. Debe estar hablando respecto de la negociación. Pero obviamente no es lo mismo, pero tampoco me parece que en este tema haya grandes diferencias. Y realmente hoy hablar de la política exterior y de la política exterior económica y de la política hacia América Latina en términos de Biden, que va o asumiría si gana en enero, me parece que es otro enfoque ideológico de las cosas. Que va a haber otra mirada de Biden respecto de Trump, no me cabe la menor duda, a nivel global y a nivel regional. Pero ya estar hilando tan finito como esto, me parece que forma parte de una venta de optimismo. Pero repito, puede haber una sospecha, pero no hay ninguna confirmación con quién le andaría mejor. Yo no creo que Trump haya sido un hombre que a través de su política vía la Secretaría del Tesoro haya tenido grandes cambios de la administración Macri a la actual. Así que habrá que esperar, pero repito, me parece un poco anticipado el juicio. Perellana, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Daniel? Bien, 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 bien. Bueno, lo escuchó a Trump hace un rato. Bueno, prácticamente lo que dijo es: nosotros tenemos el Senado, lo vamos a mantener, pero vamos a denunciar algún tipo de fraude. Pero aparte de esto, me llamó la atención que, bueno, fue contra Wall Street, diciendo a Biden lo apoya Wall Street, a Biden lo apoyan los medios, a Biden lo apoyan las empresas de tecnología, las nuevas, y a mí me apoyan al resto de los americanos. ¿Cree que eso es la base que le va a servir a Trump como para plantear el tema del fraude y seguir adelante, y puede tener algún tipo de resultado? Mire, yo creo que el juez, para mí, ¿qué es lo que dijo? En primer lugar, lo que dijo es que no acepta el resultado. En segundo lugar, dijo que acá ha habido fraude. En tercer lugar, ha dicho que pare el conteo. En cuarto lugar, el conteo, estamos hablando de los votos que vienen de gente que votó por correo, votó anticipadamente. Sobre 160 millones de personas que votan o que han votado en los Estados Unidos, Daniel, solamente 60 han ido a votar el lunes y 100 millones votaron anticipadamente o por correo. O sea, esto nunca ha ocurrido. De manera que lo que ha dicho el presidente Trump es que, como sospecha de ese conteo, y de ese conteo depende todo, al plantear que hubo fraude y al plantear todo una especie de conspiración, gente que está encerrada, que no puede ver, que está todo tapado, está planteando, yo creo, dos cosas. La primera, movilizar a la gente para que vaya a rodear
en aquellos estados donde se está definiendo el voto, vaya a rodear y a presionar en los lugares donde la gente está sumando. Algo de eso hay en las calles de algunas ciudades de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, está trabajando sobre una realidad americana que va más allá de los Estados Unidos, que es el conspiracionismo, que es una especie, yo diría, de logia, QAnon se llama, que sostiene que el mundo está manejado, entre otras cosas, por algo así como el estado profundo, donde todo está oculto. Él está cultivando esos sectores, son sus apoyos, y si usted ve algunas fotos y algunas tomas de esta noche, dan un poco de miedo porque es gente que está rodeando algunos lugares donde se cuenta con armas hiper sofisticadas que las están mostrando. Me parece que es un esquema de Trump que él ya lo cantó, y eso también lo he dicho, esto no lo estoy inventando, yo siempre dije que iba a haber fraude y yo siempre desconfié del voto por correo. O sea, él hizo ya la profecía y ahora está diciendo que se cumple. Me parece un discurso muy peligroso que coloca a los Estados Unidos en un umbral hacia el futuro muy delicado en términos de gobernabilidad. Ahora, doctor, cuando usted menciona y describe esto, y fue exactamente así, y es más, Trump anticipó esto hace muchos meses durante la campaña, habló del fraude, de lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿es creíble? No digo evidentemente para los americanos que lo siguen, sí, pero ¿es creíble, es factible pensar que la persona, además no cualquier persona, Donald Trump, que ha manejado el país más importante del mundo o uno de los dos más importantes durante 4 años, pueda ser sometido a un fraude con tanta facilidad? Siendo gobierno. Siendo gobierno, claro, generalmente las sospechas de fraude las hacen los que están tratando de acceder al poder. Este es un caso muy particular. El que está en el poder dice, me están haciendo fraude. Yo creo que esto muestra a un Trump en estado puro y además muestra a un partido republicano secuestrado por Trump. Porque si bien no hay mucho apoyo de las figuras claves del partido, tampoco nadie ha salido a criticarlo o a cuestionarlo. De manera que yo creo que electoralmente en las próximas horas vamos a saber y todo hace pensar que finalmente Biden va a ganar. Pero yo creo que el problema, Eduardo, no se termina allí porque, mal o bien, nos vamos a encontrar con un Trump que ha sacado aproximadamente 70 millones de votos. O sea, este es un dato de la realidad, es un dato de la gobernabilidad y me parece que forma parte de las dificultades enormes que va a tener un Biden triunfador para llevar adelante no solo su programa, sino poder avanzar con Senado en contra, con permanentes conflictos que le van a plantear y además dándole prioridad, yo no diría total. Por eso yo recién la pregunta que usted me hacía, yo no creo que la política exterior de Biden la conozcamos rápidamente y sea un capítulo central de su administración. Hay un libro de Richard Haass, que es uno de los principales especialistas en relaciones internacionales de los Estados Unidos, del 2013, que tiene un título que yo creo que es muy actual. La política exterior empieza en casa. De manera que la prioridad de Biden va a ser lo interno, en función de todas estas cosas que hoy estamos viendo. Ahora, Perellana, ¿eso no sería seguir un poco con la política de Trump en el sentido que América primero y los americanos primero? Digo esto porque hay sectores del establishment europeo que están esperando, bueno, si gana Biden, que aumente los lazos con la OTAN, con Alemania y con Gran Bretaña, y que de esta forma vuelva a sacar a los Estados Unidos de un estado en el cual Trump, en los últimos años, lo que hizo fue, bueno, Estados Unidos para los americanos y los americanos primero. Él ha dicho en un artículo que escribió hace unos años, no sé si cuántos años, en Foreign Affairs, que se llama o se denomina o se titula Volver a liderar. Él va a tener, obviamente, ejes de política exterior, ya lo sabemos. China va a ser uno, o sea, el conflicto está planteado. El otro eje nuevo, que no lo ha planteado Trump, es democracia. Tal vez el primer gran evento que convoque Biden, ya lo ha dicho, va a ser una gran conferencia mundial de países democráticos. O sea, va a poner el eje en democracia o autoritarismo, cosa que no lo ha hecho Trump, porque eso obviamente excluye a los populismos.
y también incluye, obviamente, como populista a Trump. Y en tercer lugar, va a tener una prioridad menos basada en la geopolítica y más basada en la geoeconomía. Lo que yo digo es que va a tener problemas porque va a tener un Senado en contra y porque además va a tener que de alguna otra manera satisfacer demandas muy importantes. Entonces, me parece que los datos de la política exterior van a estar vinculados a los datos internos, cómo crecer, cómo incrementar el salario de acuerdo a sus promesas, cómo mejorar el sistema de salud, cómo terminar con el tema de la pandemia. Europa se viene en esperar eso y me parece que hay dos decisiones que están tomadas. Una es volver a Europa, rejerarquizar la OTAN y mantener la Alianza Atlántica. La otra, volver al acuerdo climático, pero no mucho más allá de eso. Y está claro que las prioridades, como yo recién les decía, hay una que va a continuar, que es China. Pero repito, el grado de gobernabilidad de los Estados Unidos con un Trump con 70 millones de votos, con un peso que Trump va a tener, y yo creo que ya Trump lo debe estar imaginando, en el sentido que si los republicanos querían negociar, van a encontrarse con los 70 millones de Trump. Trump es el líder indiscutido del Partido Republicano. A eso yo me refería con los problemas que va a tener Biden. Él definió la política exterior en base a cómo dar mejor empleo, mejor salario, mejor nivel de vida y más medio ambiente, pero también ha dicho que hay que priorizar una agenda de desigualdades, una agenda de problemas que tiene que ver con la solución de problemas estructurales internos. Doctor Perellana, buenas noches. Pablo de León lo saluda. Quiero aprovechar que usted estaba refiriéndose a la geopolítica, al tema de la vacuna rusa, porque, por ejemplo, mañana el presidente Alberto Fernández va a hablar con Vladimir Putin. ¿Le parece que la compra que la Argentina, que el gobierno argentino está haciendo de esta vacuna rusa, tiene que ver con un tema de geopolítica o tiene nada que ver con un tema de desesperación de tener una respuesta hacia fin de año, si es posible, en la vacunación de la gente? ¿Cómo lo lee usted desde la política internacional? Usted puso A o B, yo creo que son las dos. Primero hay un tema de apuro. Y recién Van der Kooi planteaba una contradicción. Estamos acá hablando de diciembre y según decía Van der Kooi, en Rusia esta vacunación comenzará en enero. Yo creo que hay una cuestión ideológica porque uno de los ejes de este gobierno ha sido históricamente tratar de zafar de lo que ellos consideran una dependencia respecto a los Estados Unidos y un cuestionamiento a la política exterior de los Estados Unidos, más allá de quién gobierne. Entonces, creo que hay una confusión. Acá Rusia se la ve como si fuera la heredera de la Unión Soviética. En muchos temas sí. Por ejemplo, hoy se discute en el Parlamento ruso la inmunidad a Putin de por vida, o sea, que los presidentes rusos no puedan ser juzgados nunca. Esto él ya lo ha hecho cuando lo perdonó a Yeltsin, o sea, ahí hay una continuidad. Pero creer que Rusia es una gran superpotencia global y que es una de las alianzas clave de la Argentina a futuro, cuando los problemas de la Argentina son básicamente económicos y allí la ayuda rusa no va a existir, entre otras cosas porque usted tiene que tomar el Producto Bruto y va a ver que la importancia económica de Rusia y geoeconómica es mucho menor, está muy castigada esa Rusia por el precio del petróleo en la actualidad. Me parece que hay mucho de ideología, la idea que yo puedo tomar un atajo y puedo zafar de las presiones de los Estados Unidos con un apoyo o con una buena relación con Rusia o con China. China es su gran comprador, pero hasta ahora yo no he visto que se cumpla una promesa que por ahí se dijo de poder apelar a las divisas de los swaps. Yo creo que China va a dejar que el swap se utilice para comprar productos chinos, pero no veo a China dispuesta a liberar dólares sin compromisos comerciales. Repito, me parece que hay un poco de ideología y hay un poco de apuro. Y además, repito, yo no he visto todavía que esa vacuna tenga homologación global y por lo que se sabe todavía no está en la fase 3, que es la anterior a su, digamos, divulgación y venta en el mercado internacional. Doctor, le hago la última para despedirlo y desde ya agradecerle. ¿Cómo sintetizaría usted en 2 o 3 rasgos la transformación que implica para la sociedad norteamericana la irrupción de Trump, que fue en el 2016,
que se profundizó estos 4 años, pero yo creo que viene de antes, ¿no? Mire, yo creo que el proceso de deterioro de la estructura social americana viene de antes. Y que, si usted me pregunta cuándo empezó, yo me animaría a decir que el último dato es la crisis del 2008. Y además, el segundo dato son las consecuencias de la globalización. La globalización en el mundo desarrollado básicamente afectó a los sectores medios, y los sectores medios en los Estados Unidos se vieron muy afectados. Y ahí comenzó la idea o la sospecha que las negociaciones con China y la modalidad de la globalización adoptada por el gobierno americano estaban perjudicando a la mayoría de la sociedad americana con un discurso muy populista. El populismo, entre otras cosas, es anti-elites, o sea, es un populismo que cuestiona a quienes están más educados, a quienes saben más o a quienes se supone que tienen más poder. Y eso Trump lo utilizó mucho, y sin duda me parece que no hay que dejar de tener en cuenta que la administración Obama no estuvo a la altura de las expectativas de los cambios. Si usted me pregunta entonces, yo diría crisis del 2008, las consecuencias de la globalización y cierta frustración en los sectores de menores recursos y de recursos medios respecto de la gestión Obama. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Igualmente. Porque ¿sabe cuál es? Ahí hay una muy interesante. Podés venir, Pablo, podés venir. Pablo de León, una pregunta que me quedó para hacerle, que es el tema de, bueno, Internet. No, pero digo, lo que es Google, lo que es Facebook, lo que es Amazon y todas las empresas de tecnología que provocaron un salto en términos del crecimiento de los Estados Unidos, no derramó planteando esto de que hay una parte de la sociedad que se quedó abajo de todo ese salto tecnológico, a pesar de que son gigantes. De alguna manera, estaba implícito lo que vos decís en la última parte de la respuesta. Así es. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? ¿Te vas a poner la vacuna rusa? No, pues te vi muy inquieto con la vacuna Falta tiempo. No es necesario. Tengo un poco de duda, ¿eh? Bueno. Todavía no me animo. Bueno, está muy bien. No me animo. ¿Vos te la darías? Hoy. Yo en principio hoy no necesito. ¿Vos no? Creo. ¿Vos te la darías hoy? Bueno, cuando salga al mercado seguramente va a tener toda la seguridad. Bueno, hoy no está, sino lo pensaría. Mirá cómo gambetea Campuzano. Bueno, habría que preguntarle a Máximo Carlos Kirchner si se daría la vacuna rusa. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué me dicen? Que está enojado. Máximo está enojado. ¿Pero con quién? Me lo dijeron en la Casa Rosada y me lo dijeron muy cerca de él gente de la Cámpora. ¿Por qué? Eso. En el gobierno saben que está enojado, pero no saben por qué todavía. Lo que sí está claro es que está enojado desde el día de la carta de Cristina. Desde ese día tomó distancia. Ya hemos contado la semana pasada que él no estuvo el día que inauguraron la estatua de su padre en el CCK, sino que fue a Loma de Zamora, donde había murales, incluso murales con la cara de Máximo también, junto a Martín Insaurralde y Federico Termín. Desde ese día está enojado. Y no estuvo en el cierre de la ley de presupuesto. Exactamente. Siempre cuando se termina un debate, el jefe del bloque, que es mayoría, hace un planteo, hace un cierre, exactamente. Fundamenta las razones. Él no habló. Y algunos dicen, ¿cómo no va a defender el presupuesto si él tiene el presupuesto tremendo en Aerolíneas, en el PAMI, en el ANSES, que son toda gente de él? Sí. Entonces, algunos dicen que este enojo se le fue cuando esta semana Alberto Fernández lo invitó a viajar a Bolivia con él, porque había una distancia. Cristina tiene una distancia con Alberto a partir de la carta. Esta semana no fue. Esta semana que viene lo llamó para invitarlo a la asunción de Arce, el nuevo mandatario, el exministro de Evo, que Alberto viaja el sábado a la noche y se va a Bolivia. Máximo le dijo que no va a viajar, le agradeció la invitación. Por la altura. La declinó. Hay algunos que dicen, ojo que Máximo por ahí viaja, pero por otro lado, lo cual, si fuera así, sería realmente un desaire, porque te invitan a ir con el presidente y vos vas por otro lado, veremos, pongamos la cuestión ahí. Pero por otro lado, algunos dicen, Máximo está enojado, pero no deja de tender una
línea con el gobierno. Porque miremos, funcionarios importantes de la Cámpora. Guado de Pedro, ministro del Interior. Bueno, él es el gobierno también, ¿o no? Claro. ¿O es otra ¿Es parte el del oficialismo? gobierno? Cristina, ¿es el gobierno para vos? Sí, claro. Para vos sí. Formalmente lo es. Bueno, Vicepresidenta, Poder Ejecutivo. Máximo no fue a lo del CCK, no fundamentó, como vos decías, la cuestión del presupuesto. Algunos lo ven enojado, pero en la realidad, Guado de Pedro, ministro del Interior, Luana Volnovich, titular del PAMI, Fernanda Raberta sobre la caja más importante que es la ANSES, después Aerolínea, después gente en YPF. Algunos dicen, ¿esto no es el gobierno? Bueno, hay que ver, y en el albertismo están empecinados en saber por qué esta foto que nosotros tenemos acá armada por la producción no se puede dar. ¿Se dará en estos días? ¿Se dará en Bolivia? Bueno, y a lo mejor en Bolivia sí va, ¿no? Bueno, veremos. Vamos a chusmear un poquito de redes que tengan Dale. algunas cosas preciosas. Dale. Presentemos, señor director. Bueno, vamos a ver. Yo tengo por las redes la solución a la disputa Biden-Trump. Ah, mirá vos, qué bueno. Ah, ¿sale de acá? Sale de acá, Bueno, de hay que avisar. Chusmeando redes. Mírenlo. A ver. A través de un tweet, ahí se viene el tweet, ¿quién propone la solución a la Argentina para el tema Trump-Biden? La vamos a tener en un instante. Ahí está. ¿Qué es esto? Pinedo para presidente. Algunos dicen bueno. que el mejor presidente que tuvo la Argentina. Bueno. No tuvo problema con el dólar. ¿No es cierto, Dani? No tuvo problema. Un día, ¿no? Un día, Un día. exactamente. Pinedo para presidente. No me digas que por lo menos por un día, hasta que terminen de contar los votos, 2 o 3 días, como viene la mano. Tranquilamente. ¿Tranquilamente? Tranquilamente. Perfecto. Bueno, seguimos chusmeando redes. ¿Con qué seguimos, señor director? A ver. Ahí está. Graciana Peñafort, Graciana Peñafort, activa. Sí. candidateada por algunos para la Procuración General. En lugar de Rafael. Por algunos. No lo veo. Bueno, ella dijo los emojis. ¿Ustedes usan emojis en el chat? ¿Mandan emojis? Sí. Canedo, sí. ¿Vos? A veces. Ah, mirá, muy A bien. veces. Vos mandás de news. Bueno, manda, dice, mis emojis preferidos. Miren este. Mírenlo, acérquelo, señor, se puede. Rosenkrantz, Sí, me siento claro, solo. me siento solo. Graciana metiéndole la cuña ahí al pobre Yo te voy a decir, Rosenkrantz. Sí. algo de razón tiene. ¿Por qué? Y pues está Sí, solo. porque siempre vota solo. Bueno. Perfecto, que lo salude el 20 de julio, Día del Está Amigo. muy bien. Está muy Perfecto. bien. Bueno, les quiero mostrar, hablábamos de la vacuna rusa. Yo tengo a alguien que no se la va a dar. Miren esto. La gente no se va a querer vacunar en forma obligatoria. Yo voy a ser el primero. Si tengo que ir preso, iré preso. Yo no me vacuno en forma obligatoria con laboratorios que no dan la fórmula y que no son responsables desde el punto de vista comercial. Yo no me vacuno en forma obligatoria. Bueno, quedó Bueno. claro. No se vacuna. Perdón, es el único en el ¿Sabés gobierno quién- alguno que dijeron que ¿Sabe no. quién dijo lo mismo? ¿Quién? Elisa Carrió. No me vacuno. Yo no me vacuno porque la vacuna es solo un negocio. Ya, Y pero ya con ninguna. recomendó, Ya con ninguna. con ninguna. Y recomendó tomar mucha vitamina D Sí. o hacer el cóctel con el cual se curó Donald Trump. Ella tiene mucho. Por televisión lo dijo. ¿eh? Tiene mucha vitamina D porque toma mucho sol ahí en Exaltación de la Cruz. Bueno, Bien, ¿qué hace? hoy en Twitter, Mariano Recalde, senador, posteó un tuit. Miren, un recuerdo, 15 años de esa mirada, la mirada de Néstor Kirchner, inquisidora sobre George Bush. Sí. 15 años de coraje y dignidad, 15 años de no al ALCA. Sí. Pero abajo empezaron las respuestas y le dijeron, no, esa foto está trucada, la original es esta. Que Néstor Kirchner se está moviendo al costado porque lo está escuchando a Roberto Lavagna. Claro. ¿Entendés? Ahí está. Está muy bueno. O sea que esa foto que la gente ve a su izquierda, Sí. Y bueno, lo borraron a la baña, ¿no? lo borraron a Lavagna. Le pusieron un poco de tintura ¿Qué te parece? y lo borraron. Hay que reescribir la historia, es así. Ese que- ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Sarasa. Sarasa. Bueno, perfecto. Cerramos con la oposición. Larreta que anda muy activo, muy activo. Esta Festejó semana hubo un encuentro. Ah, vos estás con el el Día del Ah. Amigo Desarrollista. Ahí está. Algunos dirán, qué vintage que es esto, ¿no? Puedes explicar, es un invento. No, porque el desarrollismo era, para los que son muy jóvenes, como yo, el MID, un partido que Sí, desapareció, claro. que el partido de los Frigerios. Frigerio armó, y miremos quiénes estaban en la foto. Larreta, Vidal, Lustó, Manes,
Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy. ¿Sabés quién falta? Claro, sí, Frigerio, el organizador. ¿Sabés quién faltaría ahí? ¿Quién? Una funcionaria que fue durante muchos años del MID y fue como la de la juventud del MID. ¿Quién? Mercedes Marco del Pont. ¿En serio? Claro, Bueno, pero está en el... No la invitaron. No la invitaron. Son unos ingratos. Bueno. Yo creo que hubo bastante invitados. Hasta López Murphy, que no va a ir con la reta. No, tú está muy bien. Un caballero, López Está muy Murphy. bien, está muy bien. Bueno. El que portaba apellido ahí era Rogelio Frigerio. Exactamente. Sin duda. Perfecto. Bueno, ¿estás? Estoy listo. Estamos nosotros, un corte a la vuelta con Daniel, jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta, Daniel. Vamos a jugar rápida la primera carta, director, a ver cómo la... Y al pie. Así es. A ver quién gana. ¿Quién gana? Vos querés el ancho de espada, ¿no? Pero sueño, vos sabés que... Vos sabés 4 de copa. va a haber que esperar un poco. No, che. Mira, no digamos nada. Alberto Fernández. No digamos nada. ¿Por qué el 4 de copa? Escuchémoslo. Vamos. Que el problema de la inseguridad no la padecen los ricos. Los ricos tienen formas de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas, casas llenas de cámaras, countries y barrios privados con custodia interna. Se suben a un auto, se bajan en el garage de un edificio y siempre están custodiados. Bueno, no hace no hay falta que decir mucho. nada. Ya está. Va el 4 de copas para Olivo. Con todo respeto, don Alberto Fernández. Sí. Vaya, qué sé yo, no sé. Para ahí escúchese de nuevo, pero va el 4. Va el 4. Vamos con la siguiente, director. Otro, 4 de copa. 4. Viene hoy, viene de palo. Viene de palo. Roberto Baradel, titular de Suteba. El sindicato, sí. A ver, de la ¿qué provincia pasa de con Buenos Aires. Baradel? Cada vez que la ministra Soledad Acuña de la provincia de la ciudad de Buenos Aires habla de reinicio de clases presencial, ahora lo planteó para febrero, que vamos a ver si mañana no hay algún aflojamiento. Sería bueno. Exactamente. Que los chicos podían volver algo a las clases. Pero cada vez que habla de la clase, Baradel dice, no, es una irresponsabilidad, no se puede volver a la clase. Nada. No quiere laburar. No. No, y aparte esto, digo, el tema de las clases está generando una situación de desigualdad tremenda. Manifiesta. Tremenda. Vamos a ver. Irrecuperable. Irrecuperable. Bueno, vaya un 4 de copa entonces Sí, para señor, Roberto Baradel. va para Roberto Baradel. Vamos con la última. A ver si alguien moja un poquito. Vamos, fuera. Mirá. Ahora sí, esta está bien. Acá está. Gran carta. Más de uno se va a caer de traste. Tristan Bauer, el Tristan Bauer, de Cultura de la el Nación. autor de Tierra Arrasada. Exactamente. Esa porquería que se hizo con mayor respeto, dicho. Pero Ancho de Oro. Pero es Ancho de Oro por otra razón, no por Tierra Arrasada precisamente. Es lindo para explicar, dale. No, el hombre por una vez tuvo un gesto y cuando alguien tiene un gesto hay que destacarlo. Luis Puenzo, el titular del Inca, había resuelto abolir el premio Astor, que se entrega en el Festival de Mar del Plata todos los años en homenaje a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla no era peronista, me parece, ¿no? Claro, bueno, esa es una razón. Entonces ya, si no era peronista no vale dar un premio. Algunos dijeron o quisieron decir, bueno, además no tuvo mucho que ver con el cine. Más de 40 películas, bandas sonoras de 40 películas. Y además nació en Mar del Plata. Sí, claro. Digo, como remate en Mar del Plata. Bueno, si no lo viste el año del tiburón. Sí, claro. Extraordinario. Puenzo quería reemplazar el Astor por el Lobito de Mar. Un chiste. El compañero le dio un sopapo, le dijo, queda Astor y no solamente se va a llamar a partir de este año Astor Piazzolla. Vaya para Bauer. Un gesto. Va el Ancho de Oro para el Ministro de Cultura. Exactamente, el Ministro de Cultura. Sí, señor. ¿Y nosotros? Volvemos el jueves en La Rosca. Gracias. Señores, buenas noches. Buenas noches. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado.
Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Nos preparamos para la nueva temporada turística. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Chifla. Trae tu cuenta sueldo a Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si hacemos un cambio, el futuro es posible. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277.